Buenos días, vamos a comenzar la formación de los mementos y de Legal Quid de acceso a la abogacía. La forma de acceso la vamos a mostrar ahora cuando compartimos para compartir pantalla. Es desde la página principal de la biblioteca. Compartimos pantalla y os enseñamos que el acceso a este producto de mementos y Legal Quid se puede hacer a través de la página de la biblioteca en la opción de bases de datos. Una vez que entráis aquí tenéis dos opciones. O bien clicáis en el scroll y vais buscando el proceso, el memento. Como veis, estas son las bases de datos más utilizadas por las bibliotecas. Y tenéis todos los mementos que tenemos y el Quid Legal, que es el examen de acceso a la abogacía y a la prueba. En esta otra opción, que es una lista, podéis entrar directamente al examen de acceso a la abogacía y también podéis entrar a los mementos, dependiendo de la opción que queráis. A partir de aquí ya podéis entrar. Y ahora os dejo con Vanessa, que os van a contar, y Raúl, que os van a contar de la base de datos. Un saludo. Muchísimas gracias, Julia. Bueno, lo primero, presentarnos. Ya nos ha presentado Julia. Mi nombre es Raúl Martínez. Formo parte del Departamento de Formación del Lefebvre y voy a ser el encargado de enseñar y de presentar todo el manejo y el uso de las bases de datos y de Quid Legal. Mi compañera Vanessa Vivaracho va a estar al mando del ordenador y va a ir mostrando todo aquello que yo vaya explicando a lo largo de la sesión. Bueno, ya ha explicado Julia cómo acceder al producto. Cuando pulsamos Mementos Lefebvre, realmente no solo tiene mementos, sino que también es una base de datos que contiene otros módulos, como puede ser jurisprudencia, doctrina administrativa, legislación, formularios. Y además, si nos vamos a la parte superior de la cabecera, vemos que pone todos los productos. Y eso es porque si desplegamos, tenemos acceso a donde están todos los mementos, que es un memento fiscal, que aunque indica un momento fiscal, vosotros tenéis más mementos aparte de los del fiscal. De hecho, tenéis también una serie de mementos en materia social que yo voy a hacer la presentación cuando hable de los mementos en esa materia. Luego ya cuando veamos el módulo de jurisprudencia sí que me centraré más en fiscal, pero de momento que sepáis que desde el desplegable de todos los productos es de donde podéis elegir el producto asociado. Antes de elegir el producto, sí que me gusta enseñar esta página de inicio, esta pestaña de inicio, en la que aterrizamos cuando accedemos al producto, o a los productos, mejor dicho. En esta pestaña de inicio vamos a tener, junto con la pestaña de inicio, todos los módulos incluidos, que son para hacer búsquedas, mementos, jurisprudencia, doctrina administrativa, legislación, formularios y acto. Y como he dicho, hasta ahora todavía no hemos entrado en un producto, por lo tanto, es una manera de hacer búsquedas por tipología documental en todos los productos que tenemos contratados. Es decir, si yo quiero buscar jurisprudencia que esté contenida en los mementos de fiscal y los mementos de social, puedo pulsar en ese módulo y en la parte central se va a cargar la pantalla de búsqueda para buscar esas sentencias o resoluciones de órganos jurisdiccionales. Aparte de la posibilidad de hacer la búsqueda por tipología documental, más a la derecha tenemos también el acceso a la biblioteca del Lefebvre, donde están todos los libros, todos los artículos doctrinales, todas las revistas que están incluidas con los productos que tenéis contratados. Luego veremos cómo los actum son los documentos, o son los documentos que sirven para actualizar los mementos. Y cuando estemos en los mementos veremos las formas de actualización de los mismos. Bueno, pues el acceso a la biblioteca lo tenemos ahí. Y justo a la derecha de la biblioteca tenemos también ese icono con forma de chincheta, que para lo que sirve es para mantener siempre visible la cabecera. Si os dais cuenta ahora, cuando Vanessa ha bajado, ha desaparecido la cabecera.
y al activar la chincheta, aparece ya resaltada en blanco, la cabecera va a permanecer siempre visible. ¿Por qué es útil esto? Porque cuando no estamos en la pestaña de inicio, hay un buscador universal por palabras que se traslada a esa cabecera y vamos a poder utilizarlo sin necesidad de volver a la pestaña de inicio. Luego también tenemos otra serie de elementos muy interesantes que, aunque son pequeños, no por eso son menos importantes, y es el elemento del bocadillo con la interrogación, que es la duda. Nosotros, cuando estamos trabajando con la base de datos, muchas veces se nos pueden plantear dudas de cómo buscar, de qué hacer con la base de datos. Bueno, pues siempre a través de este icono tenemos la posibilidad de contactar con el servicio de atención al cliente. Aquí tenemos los horarios, el teléfono para poder llamar, podemos mandar correos electrónicos o incluso podemos ser nosotros mismos autónomos a través del centro de ayuda. El centro de ayuda es un centro interactivo en el que, a través de esos 4 elementos que está marcando Vanessa, se responden muchas de las cuestiones que se nos pueden plantear. Preguntas frecuentes son preguntas que nos han llegado a la editorial y que desde el Departamento de Formación nos hemos encargado de contestar y de colgar en el centro de ayuda para que cualquier persona que se le plantee la misma duda pues pueda verla resuelta de esa manera. También yo estoy aquí ahora mismo haciendo un curso específico para la Universidad Autónoma, pero desde el Departamento de Formación hacemos cursos periódicos para los usuarios de la base de datos y desde aquí, desde el elemento curso, se pueden apuntar. Luego también hay pequeñas píldoras formativas sobre determinadas partes de la base de datos. Las voy a mencionar a lo largo de la sesión, pues, los operadores lógicos o cualquiera otras pequeñas cosas, como pueden ser descriptores o iconos que aparecen en la pantalla de resultados de jurisprudencia. Bueno, pues todos esos vídeos, son 2-3 minutos, están en el centro de ayuda y podéis consultarlos. Y luego también el manual del producto. El manual no es como una novela que te tengas que leer todo el manual del producto, sino que nos sirve como manual de consulta. Pues no sé cómo funciona una pantalla de búsqueda en jurisprudencia, o no sé qué me ofrece el texto íntegro en la legislación. Bueno, pues me puedo ir al manual, es un PDF, yo puedo localizar mi información y resolverlo a través del manual. Bien, si salimos del elemento de ayuda, justo a la derecha tenemos también la forma de salir correctamente de la sesión. Porque si esto va por licencias concurrentes, si no salimos de una manera adecuada, puede ser que luego intente un compañero entrar y le diga que la licencia está bien utilizada. Por eso siempre recomendamos salir desde el elemento cerrar sesión y no con el astro, que sale directamente de la página web. Bien, y luego en la parte derecha vemos que también tenemos una barra vertical con una serie de servicios asociados a los productos que tenemos contratados. Por ejemplo, el historial es muy útil, muy cómodo, porque aquí nos aparecerán los 100 últimos documentos, las 100 últimas búsquedas y los 100 últimos marginales de los documentos que hayamos realizado. De forma que, bueno, si en algún momento volvemos a la base de datos, queremos ver lo que se ha consultado antes por otros usuarios, podemos hacerlo a través del historial. Luego también hay calculadoras. Bueno, estos son servicios asociados al producto. Pero yo ya no voy a ir a lo que es la pestaña de inicio, porque en la pestaña de inicio tenemos el elemento que ya he mencionado antes, que es el buscador universal por palabras. Desde aquí podemos hacer búsquedas por palabras con este buscador que utiliza tecnología de aprendizaje automático e inteligencia artificial. Aquí vamos a poder utilizar una palabra, varias palabras, ponerlas en mayúscula, en minúscula, con tilde, sin tilde. El sistema lo va a reconocer en todo caso. Y lo bueno que tiene este buscador es que, como digo, tiene un sistema de reconocimiento automático de inteligencia artificial que nos ayuda a ser más específicos y más claros en la búsqueda. Vanessa ha escrito la palabra leasing. Bueno, pues el sistema ya entiende lo que es el leasing y nos ofrece sugerencias de otras expresiones pues que puede que nosotros fuera lo que quisiéramos poner. Leasing y renting, sociedad de leasing, y simplemente pulsando ya el sistema nos llevaría a esa búsqueda de esa expresión. Pero no solo de otras sugerencias de otras expresiones, sino también de legislación o de mementos y actum. Como digo, actum son los documentos que sirven para actualizar los mementos, que contienen la palabra leasing, o, como digo, tiene también inteligencia artificial que entiende lo que es el leasing, sabe que es un contrato de arrendamiento financiero y nos localiza documentos
que no solo contiene la palabra leasing, sino también la de contrato de arrendamiento financiero. Por lo tanto, bueno, si nosotros ya seleccionamos una sugerencia y iríamos directamente a la pantalla de resultados, o bien pulsando en buscar, la que tenemos en el buscador, nos la recogería. Cuando pulsamos en buscar, el sistema nos lleva a esa pantalla de resultados que siempre va a tener la misma estructura. Como estamos en una búsqueda universal, todavía no hemos entrado en ningún producto, en la parte superior vamos a encontrarnos los módulos de todos los productos en los que ha encontrado información. Ahí vemos que hay de legislación, de formularios, de jurisprudencia, de elementos. Ahí tenemos toda la información que ha localizado y siempre con la ventaja de saber el número de documentos. En el módulo en el que nos posicionemos nos va a aparecer resaltado de color gris claro y el que seleccionemos, no sé si Vanessa quiere pulsar en jurisprudencia o se queda en elementos, lo mismo. En la parte central van a aparecer los documentos que nos indican, en este caso 3.921 sentencias o resoluciones de órganos jurisdiccionales. Van a estar numerados y ordenados páginas de 10 en 10, de forma que si yo quiero irme al resultado 48, pues pulso directamente en la página 4 y ya me voy a los resultados del 40 al 49. También puedo moverme entre distintas páginas con el siguiente o con las flechas. Si subimos, vamos a ver que en la parte izquierda vamos a encontrar elementos de acotación adaptados al módulo que nos encontramos. Lógicamente, 3.921 resoluciones de órganos jurisdiccionales son muchísimas y tenemos que tener elementos para poder reducir ese número de documentos en función de nuestros intereses. Y como estamos en jurisprudencia, los elementos de acotación se van a adaptar a la jurisprudencia. Arriba del todo tenemos una nube de etiquetas justo por encima de donde estaba la mesa, ahí lo vemos, que es afinar por término, con otras palabras, con otras expresiones que ya se contienen en los documentos de la parte central, pero que nos pueden dar una pista, como las sugerencias que veíamos antes, para poder hacer un filtro. Son filtros interactivos, de forma que si nosotros seleccionáramos una palabra o una expresión, nos volvería a lanzar la búsqueda, nos reduciría el número de resultados y, a su vez, nos ofrecería otra serie de nube de etiquetas. Si seguimos bajando, justo por debajo de esa nube de etiquetas, tenemos también otros elementos de acotación adaptados a la jurisprudencia. Podemos poner cualquier palabra en el buscador por resultados, podemos desplegar el tribunal, la jurisdicción, el demandante demandado, y siempre la ventaja es que vamos a encontrarnos con el número de resultados entre paréntesis. Pues si seleccionamos la jurisdicción civil, habría solo 28 resultados de 3.921. Bien, esta es la estructura de la pantalla de resultados. Siempre va a ser la misma y luego vamos a ir viéndolo conforme vayamos accediendo a otros módulos en el producto de momento fiscal. ¿Qué ocurre? Si queremos salir, si queremos volver a la pestaña de inicio, ¿cómo podemos hacerlo? Siempre lo podemos hacer por la flecha de hacia atrás del navegador. Pero también veis que justo debajo del menú aparece una casita y unos resultados. Si nosotros hubiéramos entrado en alguna sentencia, habría un paso más, que sería el documento. Eso es el íter o miga de pan, que es navegable y que nosotros podemos pulsar para volver a esa pestaña de inicio. Bien, justo por debajo del buscador vamos a tener infografías recomendadas. Las infografías van a estar todas en la biblioteca. Hay un apartado que hace referencia a las infografías. Pero aquí, en esta pestaña de inicio, pues ya nos ofrece la editorial, pues 3 que pueden ser interesantes. Siempre podemos verlas todas a través de la biblioteca o a través de redes. También, si hemos estado consultando los mementos, vamos a ver aquí los últimos mementos que han sido consultados, de forma que pulsando directamente accedemos a esas últimas búsquedas que hayamos realizado. Y por debajo, bueno, pues está lo que es actualidad de mementos, que, como decía antes, son los documentos que sirven para modificar o para incluir las actualizaciones en los mementos. Desde Actum podemos pulsar directamente en el régimen de aportaciones a la mutualidad laboral y acceder a ese documento, o podemos pulsar en Ver más y ahí se vería pues, todos los módulos, todos los que han sufrido modificación en la materia correspondiente. Bien. Pero ahora ya vamos a entrar en lo que es, bueno, más abajo están las revistas asociadas al producto que tenemos contratado, pero son las revistas que también están en la biblioteca.
Vamos a entrar a los productos, al producto en cuestión. Abrimos el desplegable, ahí tendríamos todos los productos, el de caso práctico, el de documento fiscal. Y, como decía, también tenéis una serie de mementos, que es otro producto que se denomina en la editorial Mementis, pero que son los mementos online. Por lo tanto, cuando nosotros accedemos a un memento fiscal, aunque la jurisprudencia, la doctrina administrativa, la legislación, los formularios hacen referencia al momento fiscal, la pestaña de mementos, al igual que la pestaña de bibliotecas, es transversal. Es decir, en la pestaña de mementos, que es la que voy a empezar a explicar yo ahora, están todos los mementos que tenéis contratados, tanto los de un memento fiscal como los que habéis contratado con posterioridad, que son pues, los de social y todos los de... Vale, pues a la hora de trabajar con esta biblioteca de los mementos, es lo primero que voy a empezar a explicar, luego ya iremos viendo el resto de módulos. Pero, como accedemos por los mementos, aquí en esta biblioteca vamos a ver en la parte central todos los mementos que tenemos contratados. Podemos ordenarlos por materia o podemos ordenarlos alfabéticamente. También podemos hacer una búsqueda por palabras, lo que hacíamos antes en la búsqueda universal, en la parte izquierda, pero aquí esa pantalla de resultados se reduciría única y exclusivamente a los mementos y a los documentos de acto. Por lo tanto, si yo escribo aquí, por ejemplo, despido improcedente y pulso, veis que aparecen las sugerencias, y pulso en la lupa, llegamos a esa pantalla de resultados donde solo hay los dos elementos, mementos y actualidad, pero la estructura es la misma. En la parte central los marginales, en la parte izquierda los elementos de acotación. Y esos elementos de acotación ahora están adaptados al módulo de mementos. Voy a poder acotar por materias o incluso por tipos. Bien, pero vamos a volver a la pantalla principal de los mementos, porque vamos a poner un caso práctico. No sé, Vanessa, si tienes por ahí la presentación. Sí, ahí está. Bien. Queremos localizar información sobre la pensión de jubilación ordinaria en su modalidad contributiva y concretamente sobre el nacimiento del derecho y su solicitud. Bien, pues volvemos a la base de datos. Sí, tranquilo. Y ahora vamos a irnos a un memento concretamente, que sería el memento de seguridad social. Sí, seguridad social, porque el tema es de seguridad social. Bueno, pues podemos filtrar por materia, desplegable en la parte izquierda, y buscar todos los que tenemos de social. O incluso más fácil, tenemos un localizador arriba, justo al lado donde podemos ordenar, y si sabemos que la materia es de seguridad social, pues escribimos una palabra clave, no sé si seguridad o social o lo que tú quieras, Vanessa, para que me localice el memento. Y ya nos lleva directamente a ese memento de seguridad social. Desde esta página, quedaos con que ya podéis trabajar con los dos elementos que voy a explicar a continuación, que son la tabla alfabética y el sumario, para localizar la información rápidamente. A mí me gusta entrar en el memento desde su página inicial, pulsando los datos identificativos o en la portada, pero bueno, una vez que ya sepamos trabajar con la tabla alfabética y con el sumario, que están aquí en la parte izquierda, vamos a poder hacer la búsqueda desde la pantalla anterior y ir directamente al marginal que nos interesa, sin tener que pasar por el principio y sin tener que subir y bajar. Pero yo, como digo, me gusta entrar en la página inicial para que veáis que en la parte central está, como si fuera el libro físico, podemos ir pasando páginas o ir bajando por el scroll, iríamos pasando los marginales. Bueno, no lo he dicho, supongo que todos vosotros ya lo sabéis, los mementos son la aplicación práctica de las fuentes, son libros que por temas aplican estas fuentes, tanto jurisprudencia, doctrina administrativa, legislación, y la aplicación práctica de estas fuentes, la redacción, se traslada al libro en párrafos que están numerados con esos números que veis, que son los que denominamos marginales. Bien, pues, como decía, si yo voy bajando, voy pasando páginas, van apareciendo los marginales. Y en la parte izquierda tenemos esos dos elementos que nos sirven para localizar más rápidamente la información. ¿Por qué? Porque el sumario es como el índice de la obra. Yo puedo ir desplegando pues, capítulos, secciones, partes, y ahí voy a ir viendo
ese número, que es el número de marginal. Si yo ya quiero irme a un determinado marginal, pues lo pulso, ahí lo pulso y me lo carga en la parte central. Esto en el supuesto de que conozcamos la estructura del memento, pero no tenemos por qué saber que el marginal 80 está en el capítulo 3, en el apartado 1, no tenemos por qué saberlo. Pero a lo mejor sí que sabemos el número de marginal con el que queremos trabajar, porque nos lo ha dicho algún compañero. Bueno, pues por eso está ese elemento de buscar por número de marginal. Vanessa me ha dicho, oye Raúl, que quiero que entres en el marginal 150. Pues yo pongo 150, solo puedo poner números en ese apartado y ya directamente el sistema me lleva. También si yo voy bajando con el scroll, el sumario me va a ir acompañando, me va a ir diciendo en qué número de marginal yo me encuentro. ¿Veis? Que va bajando y va diciendo en qué marginal estamos. Por lo tanto, con el sumario tenemos las dos opciones. Y si sabemos el número de marginal, pues pulsar en buscar por número de marginal. Pero no es el caso. Lo normal cuando estamos trabajando con el memento es que queremos buscar información sobre un determinado tema, pero no sabemos ni en qué parte del memento está, ni qué número marginal tiene. Bueno, pues por eso tenemos la tabla alfabética, que es la llave de acceso a la información en los mementos. Aquí es un conjunto de voces, conjunto de conceptos jurídicos ordenados alfabéticamente y a los que se les asocian los marginales que tratan sobre el tema. Por ejemplo, actividad. Actividad puede ser actividad deportiva, actividad forestal, actividad pecuaria, y cada tema se regula en un marginal distinto. Bueno, pues sobre la actividad podemos pulsar en cada uno de esos marginales, que como veis son navegables, y acceder en la parte central a ese marginal. En este caso, no recuerdo bien cuál era el tema, pero en lugar de irnos buscando la voz, me parece que era la deducción, no, era la explicación. En lugar de ir buscando la voz por la J, podemos utilizar la forma de búsqueda automática con el localizador. Yo escribo jubilación y ya el sistema me lleva directamente a la voz más parecida a lo que yo explico. Pues la voz jubilación, el estudio de conjunto está regulado en el 1390 y siguiente. Podéis comprobar que cuando entramos en un marginal, hay algunos marginales que son tipo índice, es decir, me remiten a otras partes del memento con su número de marginal correspondiente, que a su vez es navegable. Si yo me coloco encima con el cursor, me va a aparecer una ventana diciendo de qué trata ese número de marginal y yo voy a poder navegar al mismo si pulso, como ha hecho Vanessa. Bueno, pues ya puedo ir entrando en esos mementos hasta encontrar la regulación específica del tema que a mí me interesa. Cuando se cita pues, algún número de marginal que está en un memento que yo tengo contratado, voy a poder navegar al mismo. Bien, otro de los elementos muy importantes de los mementos es el tema de la actualización. ¿Qué ocurre? Que desde que se publica el libro hasta que estamos consultándolo, puede que haya habido alguna actualización. En esos casos, la actualización se incluye, como he indicado anteriormente, a través de documentos. Pero no es la única manera de actualizarse. La actualización mediante Actum es una de las formas, pero no es la única. Y cuando se actualiza mediante Actum, como es este memento de seguridad social, vamos a encontrarnos en el marginal que ha sufrido la actualización el icono con forma de red, que a su vez es navegable. Yo pulso en ese icono y me lleva al final del marginal, donde encontramos el Actum que ha incluido la modificación. Un pequeño resumen, en este caso es de octubre. Un pequeño resumen que está justo debajo, que si pulsamos nos va a abrir ya la redacción vigente, donde nos dice que se ha modificado no solo este elemento, no solo este marginal 3520, sino también el 4750 de elemento social, que como lo tenemos contratado, podemos navegar al mismo. Como decía, justo debajo está la regulación vigente y siempre nos va a indicar la fuente que ha incluido esa modificación. Bien, como digo, no es la única manera de actualización. Si yo navego al elemento social, a ese 4750, vamos a darnos cuenta que ese marginal no tiene el icono del blog. ¿Por qué? Porque hay determinados mementos, como son el memento troncal social, es decir, cuando yo hablo de mementos troncales son los que regulan la materia en su totalidad, tanto el memento troncal social, el memento troncal fiscal,
los elementos administrativos, el elemento PINE, los elementos procesales. Esos elementos se actualizan mediante reescritura. Es decir, cuando sufren una modificación, en editorial lo que hacemos es reescribir directamente el marginal. Por eso no aparece el icono del reloj. Y, bueno, pues como aparece esa reescritura, muchas veces, resaltado en color gris, aparece la fuente que ha servido para reescribir. Y yo he mencionado, así muy rápidamente, cuáles son los elementos que se actualizan mediante la reescritura, pero no es necesario que os hayáis quedado con ello. ¿Por qué? Porque os voy a hacer un pequeño truco para saber si un elemento se actualiza mediante reescritura o se actualiza mediante acto. Y es lo que estaba señalando antes Vanessa. Justo al lado del nombre aparece actualizado a y una fecha muy reciente. Esto significa que este elemento se actualiza mediante reescritura. Si se actualizara mediante Actum, no aparecería ese elemento de actualizado a, sino que abajo, donde pone fecha de edición, justo al lado, pondría se actualiza mediante Actum, semanalmente, mensualmente, dependiendo del tipo de material que sea. Por lo tanto, ahí tenemos esas dos formas de actualización de los elementos. Cuando se actualiza por Actum, ¿nosotros podemos ir a esa actualización Sí. desde ahí? Sí, desde, si te parece, Vanessa, volvemos al marginal en el que estábamos, aquí, justo pulsando en el icono con forma de reloj, nos lleva, Desde ahí te lleva claro, nos lleva a la actualización. Si pulsas, Vanessa, por favor, ahí tendremos, ese es el Actum. Sí, sí. Ese es el Actum. Está incrustado dentro del menú. El icono del reloj te lleva al final del marginal y desde ahí podemos ver. Vamos a ver que también en el menú superior vais a tener Actum. Sí. Desde Actum es lo que he enseñado en la pestaña de inicio. Tenemos por materias los documentos que han servido para actualizar. Si quieres entrar, Vanessa, y lo vemos, ya lo explicamos. Aquí tenemos, pues, por materias. Primero tendríamos que seleccionar el periodo. Como es fiscal, se actualiza semanalmente, pero yo puedo que aparezca no solo la última semana, sino las 4 últimas semanas o las 8 últimas semanas, dependiendo del periodo que yo establezca. Aquí en la parte central veré los temas y los documentos de actualización. Y si yo pulso no cualquiera, me da lo mismo en el que pulses, Vanessa, me va a llevar a ese documento que ahora cuando lo veas te va a sonar porque es igual al que vemos cuando pulsamos en el marginal. Ahí. O sea, sería exactamente igual, con los números de marginales que modifica, con la redacción y con la fuente que lo incluye. Entonces, eso es igual, lo podemos ver desde Actum o desde el memento. ¿Vale? Bien, pues con esto habríamos visto lo que es el memento. No sé si hay dudas, no sé, Vanessa, si te lo ponen a través del chat, me lo comunicas. Pasamos a jurisprudencia. Bien, en jurisprudencia es jurisprudencia de un momento fiscal, que es el producto que tenéis contratado. Un momento es un producto que está más centrado por materias. Pero os va a llamar una cosa la atención y es que cuando pulsamos en jurisdicción, nosotros vamos a poder seleccionar todas las jurisdicciones o una jurisdicción que no sea la de fiscal. Vosotros podéis preguntar por qué. Si estoy en un momento fiscal, que es el principio fiscal. Esto es porque puede haber sentencias del orden jurisdiccional social, del orden jurisdiccional administrativo, que tengan relevancia en la materia fiscal. Si tienen relevancia en la materia fiscal, como es un momento fiscal, nos interesa localizarlas y por eso se puede hacer. Bueno, antes de entrar con lo que es la jurisdicción, sí que quiero decir que la pantalla de búsqueda de jurisprudencia está estructurada en distintos campos, distintos elementos que podemos utilizar o que no podemos utilizar, según queramos. Pero lo que tenemos que tener en cuenta es que si marcamos uno, si utilizamos uno, o varios, mejor dicho, se van a interrelacionar entre sí. De forma que si yo digo que quiero que sea, que contenga un texto determinado, la sentencia, y que sea de una determinada jurisdicción, tienen que cumplirse los dos criterios que yo estoy estableciendo en los dos campos. Porque si no, el resultado no será válido. Luego, entonces, siempre recomendamos que, ante la duda, lo dejemos en blanco, que luego siempre podemos aportar en la pantalla de resultados. Bien, Vanessa está poniendo ese ejemplo, que es el que queremos buscar jurisprudencia para saber
si un proyecto, considerado como novedad objetiva en su sector, merece la deducción por actividades de investigación y desarrollo e innovación tecnológica, recogida en el artículo 35 del texto refundido de la Ley del Impuesto de Sociedades. Bien, pues volvemos a la base de datos en el módulo de jurisprudencia y vamos a ir analizando los distintos campos que podemos utilizar. Tranquila, avance. No, sí que no me deja. Vale, pues en búsqueda por texto, ya he indicado antes, cuando hacemos la búsqueda universal, que podemos utilizar palabras, podemos utilizar expresiones, mayúscula, minúscula, con tilde, sin tilde. Aquí es importante indicar que podemos utilizar operadores lógicos. Ya os había señalado al principio de la exposición que se pueden utilizar operadores lógicos y que hay un vídeo en el centro de ayuda sobre los distintos operadores lógicos que podemos utilizar. Pues el de incluir una palabra y otra, el de incluir una palabra u otra, el de que sea una expresión, el de que no aparezca una palabra. Bueno, todos los operadores lógicos están en un vídeo, pero además Vanessa ha entrado en búsqueda avanzada porque a lo mejor no queremos utilizar los operadores lógicos, pero sí que nos resulta interesante lo que se consigue con los operadores lógicos. Pues puedo, incluyendo las palabras en el campo correspondiente, decir que sea una palabra u otra, si lo pongo en mi segundo campo, o que sea una palabra y otra en el primer campo, o la frase exacta si lo pongo en el último campo. Por tanto, tenéis las dos opciones, o bien echar un vistazo al vídeo, que son 2 minutos y pico, en el que se explica detalladamente todos los operadores lógicos y cómo podéis utilizarlos para trabajar con esos operadores lógicos en el buscador, o bien utilizar la búsqueda avanzada. Bueno, Vanessa ha incluido novedad objetiva. Queremos que aparezca esa expresión en la búsqueda con los documentos que nosotros estamos buscando. La jurisdicción. Ahí, como decía, yo puedo poner una determinada jurisdicción o puedo dejarlo sin selección. Si lo dejo sin selección, me va a sacar sentencias no solo de la materia fiscal, sino de otras órdenes jurisdiccionales que tienen relación con la materia fiscal. El siguiente campo o grupo de campos que nos encontramos es el de los datos base. En datos base, bueno, pues son los elementos de los que dispongo para hacer las búsquedas. Si yo sé el tribunal sobre el que quiero buscar, puedo utilizar el campo de tribunal. Aquí es importante destacar que el campo de tribunal es el único multiselección. Es decir, yo puedo ir marcando varias audiencias, como hace Vanessa, y se van a ir cargando todas en mis filtros. Que no quiero una determinada tribunal, pues lo elimino a través de las. Pero, como digo, es el único elemento que en el que podemos incluir varios. ¿Por qué? Porque el resto de campos que tienen desplegable, como por ejemplo el procedimiento, yo elijo uno o elijo otro. Yo no puedo decir que el procedimiento sea un recurso de casación y a la vez un recurso de apelación. Si selecciono uno, me quita otro. Por lo tanto, es importante saber eso del tribunal. En cuanto a fecha, yo puedo buscar sentencias de una determinada fecha. Yo puedo ser todo lo concreto que quiera a la hora de poner la fecha, con día, mes y año, con solo mes y año o con solo el año. E incluso puedo establecer un periodo temporal, marcando la fecha inicial y la fecha final. Lo puedo hacer manualmente o como está haciendo Vanessa con un calendario. Usando en el calendario, marco día, mes y año, pulso en seleccionar periodo y ahí pues marco la fecha final. ¿Que no quiero poner la fecha final? Lo dejo sin selección. Siempre, si ponemos algo que no nos interesa o queremos borrarlo, siempre disponemos de la opción de mis filtros para, pulsando en el alfa, quitar. Vale, más campos con los que nos encontramos que pueden resultar interesantes. El número ECLI es el número de identificación europea. Si sabemos ese número de identificación europeo, lo ponemos con la nomenclatura que se indica y bueno, vamos directamente a esa sentencia. El tipo. ¿Por qué me detengo en este campo? Porque muchas veces tendemos a decir en jurisprudencia, estamos buscando sentencias, pero es que la jurisprudencia no solo son sentencias, también hay autos, hay acuerdos no jurisdiccionales,
Y muchas veces, si estamos buscando un auto para saber si se ha aceptado un recurso de casación, por ejemplo, pues nos va a resultar muy cómodo en el tipo poner auto y nos vamos a quitar muchísimos documentos que tener que analizar. Por lo tanto, no solo hay sentencias, sino también todos esos elementos. Ponente, muy interesante también para saber la línea jurisprudencial de un determinado juez o magistrado. Si yo estoy buscando jurisprudencia y sé que va a ser el magistrado X, bueno, pues puedo saber qué línea jurisprudencial va a seguir para las sentencias que le aporte sean las suyas y que él vea que sí, que es lo que él suele decir. Tenemos todos los magistrados ordenados en función de su primer apellido, alfabéticamente, de forma que yo puedo buscarlo manualmente o pulsar la tecla correspondiente al primer apellido, que me llevaría, por ejemplo, la T, ha marcado Vanessa, y me lleva directamente a ese magistrado, a esa magistrada, en este caso. El número de la sentencia, el número de recursos, si los tenemos, igual que ocurría con el número X, vamos directamente. Podemos acotar por el territorio, por la sede. Y luego tres campos muy interesantes que son el de sentido del fallo, demandante recurrente y demandado recurrido. ¿Por qué? Porque muchas veces nos dicen, quiero buscar sentencias que sean favorables a mi defendido. Bueno, el tema de desfavorables es muy subjetivo. Nosotros lo enfocamos más por el lado objetivo. Es decir, ¿qué queremos? Que la sentencia sea estimatoria, desestimatoria, estimación parcial, desestimación parcial, y luego en función de la parte a la que nosotros representamos, si es la parte activa o es la parte pasiva, utilizamos pues, el demandante recurrente si es la parte activa o el demandado recurrido si es la parte pasiva. Como veis, ahí están todos los posibles partes activas y si desplegamos el demandado, igual son todas las posibles partes activas. Entonces, en función de la que nosotros nos interese, yo quiero que sea estimatorio para el demandado o quiero que sea desestimatorio para el demandado. Pues ahí ya jugamos con esos tres campos. Bien, y ahora ya pasemos a una serie de campos muy interesantes que son el del índice sistemático. Un campo muy interesante que es el del índice sistemático, porque yo he puesto novedad objetiva en el texto. Con esto, lo que me aseguro es que aparecen esas dos palabras en el texto, pero no que la sentencia trate sobre novedad objetiva. Si yo quiero saber o quiero localizar documentos que traten sobre un determinado tema, pasa lo mismo que hacíamos con los elementos en la tabla alfabética. Vamos a tener una serie de conceptos jurídicos sobre los que yo voy a poder filtrar. Y puedo hacerlo de dos maneras, como veíamos en la tabla alfabética, manualmente. Están ahí esos conceptos, esas voces ordenadas alfabéticamente. Yo puedo ir desplegando voces secundarias, voces terciarias, o bien utilizar el localizador, donde yo voy a escribir la palabra clave o las palabras clave y el sistema me va a crear un índice específico cada vez que aparezca en el índice general lo que yo he escrito. Bueno, pues Vanessa ha escrito de deducción por actividades de innovación, que si recordáis es el tema que poníamos en el caso práctico. Ha pulsado en la lupa y ya me ha creado ese índice específico entrando en todas las voces secundarias, terciarias, hasta que nosotros pues, evitamos la que nos interesa. En este caso, deducción por actividades de I+D+I en el impuesto de sociedades. Bien, ya hemos determinado sobre qué queremos que trate el documento y además que contenga una palabra. Pero podemos ir incluso más allá. Podemos decirle que los documentos citen, apliquen o interpreten un determinado artículo o varios artículos de una norma. Para ello, ¿cómo lo hacemos? Escribimos una palabra clave de la norma sobre la que queremos buscar, en este caso sociedades. El sistema nos ofrece las distintas posibilidades, seleccionamos la que nos interesa y ya cuando hemos seleccionado la norma podemos decir que, bueno, que puede citar, aplicar o interpretar cualquiera de los artículos, me vale que sea cualquier parte de la norma, o puedo irme a un determinado artículo. En este caso, Vanessa va a poner el artículo 35, que era lo que indicábamos en el caso práctico. Tenemos que pulsar en añadir. Si no tenemos muy claro, bueno, está bien la puntualización de Vanessa, y es que cuando nosotros ponemos el artículo podemos ser más concretos. Si en el articulado es el artículo 35.1, o punto bis o punto C, siempre podemos especificarlo separándolo con un punto, como está haciendo Vanessa.
Si no tenemos claro si es el artículo 35, si es el artículo 38, tenemos la opción de ir para que el sistema nos lleve a la legislación, comprobemos el tenor literal y una vez que lo tenemos claro, pulsamos en añadir. En este caso, pulsamos en añadir para que nos lo agregue a mis filtros. Y aquí es donde yo siempre digo, nosotros desde el Departamento de Formación siempre decimos que antes de pulsar en buscar, es recomendable mirar lo que aparece en mis filtros. Por lo que he dicho al principio, porque si hay elementos que no tienen que ver unos con otros, no vamos a llegar a un resultado válido. Por lo tanto, yo quiero buscar resoluciones de órganos jurisdiccionales, de cualquier órgano jurisdiccional, de cualquier materia, pero que tenga influencia en la materia fiscal, que trate sobre el tema del impuesto de sociedades, de la deuda tributaria, de deducciones para incentivar actividades de I+D+I, que contenga las palabras novedad objetiva y que además cite, aplique o interprete el artículo 35 del texto refundido de la Ley del Impuesto de Sociedades. Bueno, como ya tengo claro sobre lo que quiero buscar, pulso en buscar, que podemos hacerlo bien desde arriba o bien desde abajo. Tira superior derecha o inferior derecha, en los dos. Y ya llegamos a la pantalla de resultados. Nos suena, ¿verdad? Porque la estructura es la misma. Siempre vamos a tener mis filtros para decir, bueno, he utilizado estos elementos, pero a lo mejor no me interesa uno y puedo eliminarlo. Tengo los elementos de acotación, la parte izquierda, la nube de etiquetas, como es jurisprudencia con el tribunal, sentido del fallo. Como veis, corresponde con los campos que hemos visto en jurisprudencia, que ahora los podemos utilizar si no los hemos utilizado en la pantalla de búsqueda. Y en la parte central vamos a tener el contenido de las 50 resoluciones que cumplen los criterios. Está siempre, como decía antes, numerados y ordenados por relevancia, pero yo voy a poder cambiar la ordenación para que sea la más reciente a la más antigua o la más antigua a la más reciente. Bien, como hemos hecho una búsqueda que contiene palabras, el sistema siempre nos ofrece por defecto un extracto donde se contienen las palabras que yo he incluido como elemento de búsqueda. Ahí vemos que tenemos esas sentencias que contienen siempre el extracto y la palabra resaltada en color rojo. Además, en gran parte de las sentencias, y no en todas, vamos a poder encontrarnos la opción del resumen. Este resumen es el elaborado por el Departamento de Redacción, que es que lee la sentencia, la estudia y hace ese resumen. Pero, lógicamente, no está en todas las sentencias. Tenemos millones de sentencias. Están las más importantes, las del Supremo, pero no están en todas. Luego veremos cómo podemos salvar este escollo, si se puede denominar de alguna manera, el que no esté en todas. Porque más abajo tenemos el tema de la normativa estudiada. Hemos dicho que tiene que citar, aplicar e interpretar el artículo 35 de la Ley del Impuesto de Sociedades. Y bueno, pues ahí tiene que estar. Está un poco, el último me parece que ahí está el 35.2 de la Ley del Impuesto del texto refundido de la Ley del Impuesto de Sociedades. Todas tienen que tener ese elemento, porque es un elemento que hemos puesto como de acotación. Más abajo tenemos las partes procesales, pues cuál ha sido el sentido del fallo y a la parte correspondiente. Y en algunas sentencias vamos a encontrarnos también hasta 5 iconos. No sé si hay alguna sentencia entre las que tenemos. Ahí tenemos un icono, por ejemplo, que es el de ítem del caso. En la siguiente tenemos una sentencia que tiene 2 iconos. Podemos tener hasta 5 iconos que, de nuevo, os remito al centro de ayuda, que hay un vídeo sobre lo que es cada uno de los iconos. No tiene mayor misterio. Además, en todos, cuando nos colocamos con el cursor, nos dice de qué se trata. Pues ítem del caso, que dentro de la sentencia vamos a encontrarnos con el esquema procesal, con la vida que ha sufrido esta sentencia. Criterio doctrinal es que esta sentencia establece o cambia el criterio doctrinal. Puede haber sentencias que sean que son de especial relevancia para el rendimiento técnico del Tribunal Supremo o que han sido anuladas. Bueno, si tiene el icono es que se cumple con el criterio. Bien, y decía antes, no en todas las sentencias está el resumen. ¿Cómo podemos saber de qué trata la sentencia sin necesidad de leernosla completamente? Ya desde esta pantalla de resultados. Bueno, pues recientemente se ha incluido el tema de la inteligencia artificial en nuestra base de datos. La inteligencia artificial que utilizamos es una inteligencia artificial generativa, es una rama de la inteligencia artificial capaz de analizar millones de documentos y de esos documentos
extraer una serie de conclusiones y redactar o dar un contenido nuevo, que es lo que nosotros le pidamos. Y nosotros le hemos pedido que de cada uno de los documentos nos extraiga esta ficha ya, con una serie de elementos que nos va a generar en el momento. No están ahí guardados, sino que cuando nosotros pulsamos en la ficha ya hay una sentencia, la inteligencia artificial analiza el documento. Si pinchas, Vanessa, por favor. Analiza el documento y, como vemos, ya aparecen nuestros 3 puntos y es que está generando, ha analizado el documento y está generando lo que nosotros le hemos pedido. Es decir, que nos diga, si en un simple vistazo, cuáles son los hechos, cuál es la cuestión planteada, cuál es la conclusión que se ha llegado y cuál es la argumentación. Pues ya con este simple vistazo, en el 100% de las sentencias, aquí sí, la inteligencia artificial llega a esos millones de sentencias, de documentos, vamos a poder saber de qué trata la sentencia incluso antes de entrar en ella. Pero luego, cuando nosotros pulsamos en los datos identificativos y entramos en la sentencia, también vamos a seguir teniendo la ayuda de la inteligencia artificial. Vamos a poder consultar sentencias similares en función de eso que hemos visto en la ficha ya, de cuáles son los hechos, cuál es la argumentación. Bueno, pues la inteligencia artificial nos encuentra, nos localiza cuáles son las resoluciones más similares. Y si bajamos, vamos a tener también ese análisis ya, que consta de 2 partes. En primer lugar, una caja con la que podemos interactuar nosotros con la inteligencia artificial, siempre en función del documento que tenemos en pantalla. Yo voy a poder formularle alguna petición relativa al documento, que puede ser, como ejemplo, lo que aparece ahí, pues dame ideas clave y tradúcelas al inglés, qué tipo de pruebas aparecen en la sentencia, qué declara la víctima en el juicio. Podemos interactuar, hacerle alguna solicitud. No sé, Vanessa, si tienes por ahí para ponerle algo. Bueno, pues Vanessa quiere saber qué se considera novedad objetiva en función de lo que se está diciendo en la sentencia. Bueno, pues la inteligencia artificial lo va a generar en el momento, en el contexto proporcionado, en el contexto del texto proporcionado, pues nos dice en qué consiste la novedad objetiva. Por lo tanto, pues ya vemos eso. Pero no solo podemos ponerle eso, podemos pedirle, hazme una tabla con las alegaciones de la parte. Y la inteligencia artificial va a estudiar la sentencia y va a decir, hay 2 partes. La parte actora, que es el BBVA, y la parte pasiva, que es el abogado del Estado. Y en la otra parte me indican cuáles son las alegaciones en formato tabla. Incluso podemos decirle que nos haga un esquema del procedimiento. Pues, como es una sentencia del Supremo, probablemente nos diga desde el inicio qué pasos se han ido llevando. Bueno, pues ahí está. Interposición de recursos, trámite de preceptivos, contestación del abogado, fase de prueba. De forma que, bueno, pues con este análisis ya, esta parte, nosotros vamos a poder interactuar, conocer, tener más información de este documento, incluso sin habernoslo leído. Pero aparte, también el sistema por defecto nos da elementos esenciales del análisis. Ya se adelanta un poco a lo que podríamos preguntarle y nos dice, bueno, ¿cuál ha sido la ratio decidendi en esta sentencia? ¿Cuáles son los conceptos clave, los hechos relevantes, los medios de prueba, las alegaciones, la conclusión y también, muy importante, la fundamentación jurídica y la relevancia jurídica? ¿Por qué es importante esta sentencia? Bien, pues ya sin haber leído la sentencia, que la tenemos el texto completo, aquí la vemos en la parte izquierda, con su índice, su antecedente, sus fundamentos, podemos navegar pinchando en cualquiera de ellos, pero no nos hace falta ni siquiera porque podemos preguntarle a la inteligencia artificial y trabajar con ella. Bien, pues con esto, corrígeme si me equivoco, Ansa, creo que hemos visto ya toda la jurisprudencia, ¿verdad? Pues pasamos al módulo de doctrina administrativa, muy rápidamente, porque viene a ser prácticamente idéntico a lo que hemos visto en jurisprudencia. Principales diferencias, aquí ya no aparece la jurisdicción. La doctrina administrativa lo que nos ofrece son resoluciones de órganos administrativos y, por lo tanto, yo voy a poder, en un momento fiscal,
seleccionar el organismo de la materia fiscal, o incluso veréis que hay también otros organismos que a priori pueden no parecer de fiscal, pero volvemos a decirlo antes, si hay resoluciones de ese organismo que tengan, por ejemplo, la Dirección General de los Registros y el Notariado, bueno, esto, bueno, si tiene alguna resolución que pueda afectar al ámbito fiscal, pues nosotros lo incluimos. Igual que hacíamos antes, que teníamos que establecer el orden jurisdiccional, pues aquí tenemos que establecer, en primer lugar, el organismo. En función del organismo que establezcamos, los datos bases serán unos u otros. Si ponemos todos, pues vemos que hay un gran número de datos base. Pero si yo selecciono, por ejemplo, la Dirección General de los Registros del Notariado, me van a aparecer un número de datos base distinto a que si lo que establezco es otro. No sé, el de consejos consultivos que ha puesto Vanessa. La forma de trabajar va a ser la misma. Tenemos el campo fecha, el campo origen, el campo procedimiento. Es incluir los que nos interesen, que se van a interconectar. Y vemos que aparece el campo conceptos jurídicos. Es lo mismo que el índice sistemático que hemos visto en jurisprudencia. Y disposiciones legales para buscar resoluciones de órganos administrativos que citen, apliquen e interpreten un determinado artículo de una determinada. No vamos a poner un ejemplo porque la forma de trabajar es la misma, podríamos poner cualquiera, irnos a la pantalla de resultados. Sí que quiero indicar que en la pantalla de resultados, en doctrina administrativa, vamos a encontrarnos la ficha IRA para saber de qué trata la resolución, incluso antes de entrar. Para no lo hecho directamente. Ahí vemos que sí que tenemos esa ficha IRA. Lo que no vamos a tener es, una vez que entramos en el documento, el análisis IRA. Ese análisis IRA está solo en jurisprudencia. Vale, pasamos a la legislación. Vanessa, no te preocupes. Legislación. Aquí lo primero que tenemos que señalar es que si lo que estamos buscando es una norma muy importante de las básicas del ordenamiento jurídico, podemos utilizar la colección de normativa básica. Nos va a resultar mucho más rápida, mucho más cómoda y más fácil de encontrarla porque, como veis, está estructurado, como hemos visto, el índice sistemático. Yo puedo ir desplegando las normas civiles, las normas mercantiles y localizarlas. O incluso puedo utilizar el localizador de arriba. Yo estoy buscando la Constitución o estoy buscando una norma específica, pongo ahí el nombre y me la localiza rápidamente. Y además me voy a ahorrar un paso, porque si yo la selecciono desde aquí, se va a saltar la pantalla de resultados y me va a ir directamente a la norma en cuestión. Pero vamos a volver a la legislación, porque la forma de buscar la legislación, si no es una norma de las importantes, de las básicas, es como hemos visto, a través de distintos campos que podemos combinar entre ellos. Aquí donde lo que más vamos a utilizar va a ser la búsqueda por texto. ¿Por qué? Porque normalmente conocemos una palabra clave del título o algo que aparece dentro de la norma. Luego, entonces, siempre esa palabra va a ser lo que vamos a utilizar. Pero vamos a disponer también de otros elementos, de otros campos, como puede ser el dato base. Si yo conozco, sé que es una ley, pues puedo poner ley. Ojo con esto, porque muchas veces creemos que es una ley que a lo mejor es un decreto ley o un decreto legislativo. Vuelvo a decir lo mismo, si lo tenemos seguro, lo ponemos. Si no, lo dejamos en blanco, siempre podemos filtrar en la pantalla de resultados. El número de la norma, si lo conocemos, o la fecha de publicación, el organismo emisor. Bueno, no voy a entrar en estos campos porque es muy sencillo. A la hora de buscar, pues yo estoy buscando una norma europea, pues selecciono de la Unión Europea. En vigencia, por defecto, todas nos aparecen, todas las que nos van a aparecer todas las normas, pero yo puedo excluirlas explícitamente derogadas o las derogadas de una determinada fecha. Normalmente lo dejamos en todas las disposiciones porque vais a ver que cuando entremos en la norma, si está derogada, nos va a aparecer una etiqueta claramente que nos la identifica, con lo cual no vamos a tener ningún tipo de error. Para eso está poniendo un ejemplo, queremos localizar normativas sobre el IVA. Ya en las sugerencias tendríamos la ley del IVA, la 27/1992, pero imaginaos que no la tenemos localizada, que no sabemos qué es esa. Yo pongo IVA simplemente y pulso en busca. No van a salir muchas que contengan la palabra IVA porque nos busca no solo dentro del título, sino también dentro del articulado.
¿Qué hacemos? Pues vamos a ir acotando a través de los elementos de acotación. Vemos que aparecen normas completas, pero aparecen también artículos. Si yo quiero que me discrimine las normas, es decir, que me aparezcan solo normas y luego dentro de la norma yo ya localizaré el artículo que me interesa, pues filtro por normas. Y dentro de mis filtros me aparecen normas y aquí ya no aparecerán artículos sueltos, solo aparecerán normas. Que yo sé que también es del año 1992, o ya está, como está en ordenado por relevancia, ya es de las primeras que me aparece. Pues directamente pulso en ella y accedo al conjunto. La redacción que se va a cargar siempre es la redacción vigente. Esto es muy importante porque si hay ya alguna redacción que ha sido aprobada, pero todavía no ha entrado en vigor, como puede ser este caso, no, la que se va a cargar es la que está vigente. Cuando ya entre en vigor la siguiente, ya aparecerá ahí vigente desde 1 de enero de 2025. Pero nosotros vamos a tener la posibilidad de verla. O sea, yo quiero ver cómo va a estar a partir de 1 de enero, puedo verlo. Pero la que se carga es la que está vigente a día de hoy. Igual que yo puedo ver las que estuvieron vigentes en cualquier otra fecha, seleccionando el periodo temporal o a través del calendario. En el calendario puedo poner un día y automáticamente el sistema se me va a ir a la redacción de ese que estuviera vigente ese. Un elemento importante, interesante que aparece es este mensaje en verde, donde nos dice cuándo ha sido la última reforma de esta norma. Pues por la ley 4/2024, ya sabemos que ha sido esa la última norma que se ha incluido y que lo ha reformado. Hemos aterrizado directamente en la pestaña de texto, pero en la parte de arriba hay otra serie de pestañas muy importantes, como puede ser documentos relacionados. Documentos relacionados nos va a decir otras normas de legislación que han sido afectadas o posteriores que la afectan y siempre navegables. Yo puedo irme y pulsar en esa sentencia que ha interpretado esta norma. También de jurisprudencia, posteriores que la afectan. Y siempre, como digo, navegables. En versiones, la pestaña versiones, vamos a ver las distintas modificaciones que ha ido sufriendo la norma. Pues nos dice que la ley 4/2024 le ha dado una nueva redacción al artículo 91. Pero además, si pulsamos en ver todos los cambios, nos va a abrir una ventana en formato libro donde vamos a ver cómo estaba la norma antes de la reforma y después de la reforma. Incluso si ha habido alguna inclusión de documento o de redacción, lo vemos ahí que aparece en verde, y si se ha eliminado algo en la parte izquierda, nos aparecerá resaltado en color rosa. Vale, pues vamos a salir de aquí. Tenemos también mencionado si es que esta norma se utiliza para la redacción del memento. Pues en el memento IVA, lógicamente, se utiliza esta norma, en el memento de inspección de Hacienda, en el memento fiscal. Bueno, pues volvemos a la pestaña de texto y aquí, igual que ocurría en la jurisprudencia, vamos a poder irnos a cualquier artículo. Vamos a poder trabajar con el índice, desplegando títulos, capítulos, secciones, o podemos escribir en la parte superior el número del artículo que nos interesa. Podemos seleccionar no solo artículos, sino disposiciones transitorias. Ahí ponemos el número al que queremos ir, pulsamos en la lupa y ya el sistema nos lleva. Y esto es a lo que me refería yo. Si el artículo está derogado o no está derogado, nos va a aparecer con la etiqueta derogado. Vámonos a uno que no esté derogado. ¿Hay uno? Sí. ¿A qué hora quieres que terminemos? A dar tiempo a verlo. Lo de legal, sí, lo da tiempo. ¿A qué hora quieres? Sobre la 1:30. ¿Sobre la 1:30? Vale. Pues vamos a seguir. Pensaba que era hasta las 2, pero... Sí, pero esto luego para tenerlo medido es más difícil con 2 horas de ajustar. Vale, pero si es que terminemos la formación a Sobre la 1:30. Vale, ya me ajusté. Perfecto. Vale, pues estamos en la legislación. Aquí vemos que hay una redacción futura y nos lo está indicando. Tenemos el tema de los documentos relacionados que podemos desplegar. Y ahí vemos si hay sentencias que citan, aplican, interpretan este artículo, igual que veíamos con jurisprudencia de doctrina administrativa,
pues también lo podemos ver desde aquí, desde la legislación. Y luego más arriba, si el artículo ha sufrido modificaciones, tenemos esos dos campos, modificaciones con la norma que lo modifica y con la comparativa para poder ver la redacción que tenía en un determinado momento, el artículo, no ya toda la norma, y poder comparar la redacción que tenía con otro artículo, o sea, con otro momento. Vemos que ya aparece la opción comparar y aquí veríamos, como veíamos antes, lo que se ha eliminado en color rosa, lo que se ha agregado en color verde. Vale, pues la legislación, habíamos terminado, ¿no? Sí. Si quieres delegar ya. No, sí, tampoco. Podemos ver, por ejemplo, los formularios y luego ya me voy a leer. Actum lo hemos visto ya, tanto en formularios. Bueno, formularios funciona exactamente igual que hemos visto con los mementos. Está estructurado. Si puedes hacerlo más pequeño. Se ve igual. ¿Se ve igual? Bueno, en principio, igual que veíamos en los mementos, tendría que ver campos formularios en la parte izquierda y en la parte derecha el listado de todos los formularios. Tenemos en cada uno de ellos la tabla alfabética y el sumario para poder trabajar y hacer una búsqueda. Entra en cualquiera, no sé si tenemos algún ejemplo, entra en uno cualquiera y podemos buscar por la tabla alfabética o por el sumario, entramos. Es que quiero enseñar cómo cuando entramos en un formulario, siempre los formularios NFR nos remiten de dónde ha salido ese formulario con los mementos, los marginales, y luego, cuando llegamos a ese recuadro, es donde estaría el modelo que nosotros vamos a poder implementar. Me parece que no se puede editar, porque es el modelo tal cual. Si nosotros ya queremos trabajar con el mismo, pulsamos en la opción editar, y aquí ya vamos a poder trabajar con el mismo, con herramientas propias de los formularios que están en el icono de los 3 puntos del formulario, para poder descargárnoslo o imprimirlo ya una vez lo tenemos actualizado, o comprobar si están todos los campos rellenos, o borrar los campos que hubiéramos comentado. Vale, pues esto era lo que quería enseñar de formularios. Y yo antes, con lo cual, no sé si hay dudas, Vanessa, a través de... Pues sí que queríamos, está el sondeo de valoración, ¿verdad? Sí. Ahora os vamos a poner en pantalla un código QR para que lo escaneéis con vuestro móvil y podáis valorar la formación, tanto mi labor como nuestra labor. ¿Se ve bien? Si no, Sí. pueden hacer desde casa, ¿eh? Nuestra labor como formadores, bueno, lo verán en Sí. pantalla, los que estén por Teams lo pueden coger. A ver, tenemos esta rutina, son 30 segundos. Son valor la labor del formador, La formación. la ¿Se ve, formación verdad? Se ve un poco. y el contenido del curso. Y si queréis escribir algo, lo que más os haya gustado, lo que queréis que podíamos mejorar. Son 5 preguntitas y a nosotros nos ayuda a mejorar nuestras. Sí, nosotros también pasamos luego otra pregunta, o sea, otro formulario para que nos contesten un poco cómo ha sido, si les ha parecido, porque a veces nos dicen, es que fue largo. Vale. Sí, hay que... claro. No, lo ponemos. Sí, Entonces, bueno, siempre también que nosotros tengamos nuestra valoración y nuestra vuestra. claro. O sea que. Para cuando presentamos ya. Pues muchas gracias. Nada, porque sí no que- somos la despedida tanto Beatriz, que hoy que es que creo que está en teletrabajo, ¿no? Está Sí, está conectado. Y a mí me gusta mucho. Yo creo que en las 2 últimas sesiones que he venido no he estado y hacía mucho que no entraba. Sí que entro porque hay que resolver consultas y muchas veces tenemos problemas a lo mejor con algún sistema, pero bueno, en general es como- También, si tenéis alguna duda, como os he enseñado la pestaña de ayuda, una llamada de atención al cliente, incluso un chat. De la misma base de datos hay un icono que pone chat. Sí. No es un chatbox, es una persona de atención al cliente que está contestando a través del chat. O sea que también podéis hacer cualquier consulta. ¿Vale? Muchas gracias. Nada, gracias a vosotros por darnos la oportunidad de enseñaros la visita. Muy bien.